Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases. Bien, estamos en la parte de intensidad de sonido y nivel de intensidad del sonido, relacionado también con ondas sonoras, ¿no? A ver, nos hemos planteado este ejemplo donde decíamos se tiene un equipo de sonido, donde acá realizamos el dibujo precisamente de este equipo de sonido, la cual indicamos tiene una cierta potencia acústica de 120 watts. La primera pregunta que nos hemos planteado es calcular la intensidad a 6 metros del equipo y el nivel de intensidad. Es decir, a una distancia de 6 metros, en este caso R vale 6, ¿cuál será la intensidad de sonido? Pero aparte de calcular la intensidad del sonido, también queremos saber cuál es el valor del nivel de intensidad del sonido, ¿no? Y como una segunda pregunta, acá nos hemos planteado calcular distancia donde beta 1 es 100 decibeles. Es decir, en este punto ya se tiene 100 decibeles. Bueno, indico 100 decibeles, bueno, algo así, ¿no es cierto? Calcular distancia donde beta 1 es 100 decibeles. Entonces, hasta el lugar donde se percibe un nivel de intensidad de 100 decibeles, queremos saber cuál será la distancia desde este equipo de sonido precisamente hasta este punto. En otras palabras, ¿cómo calculamos L1? ¿Se entiende, verdad? Bien, entonces procediendo a la solución, respondiendo inicialmente al inciso A, ¿no es cierto? Si nos pide que calculemos la intensidad en este punto a 6 metros, entonces hacemos uso de esta formulita, donde la intensidad es igual a la potencia acústica dividido entre 4pi r cuadrado. Sabiendo que la potencia es 120 watts y la distancia es 6 metros, pero elevado al cuadrado, realizamos esta operación y el resultado da 0,265 watts sobre metro cuadrado. Por lo tanto, esa es la intensidad del sonido precisamente en este punto. Pero también además de ello nos pide que calculemos el nivel de intensidad, ¿no? Entonces acá decimos el nivel de intensidad a la misma distancia. Lo que vamos a hacer es aplicar la formulita, en este caso beta 10 logaritmo, bueno, logaritmo en este caso de la intensidad, en este caso I, que hemos calculado dividido entre la intensidad de sonido más débil, ¿sí? Por lo tanto, beta será igual a 10 log, ¿no? Esta intensidad que hemos hallado es 0,265. Hemos hallado en unidades de watts sobre el metro cuadrado, ¿no? Ahora, vamos a dividir entre la I sub 0, que es el sonido más débil. Hemos indicado que es 10 a la elevado a la menos 16, ¿verdad? Pero ese dato está en watts sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Pero también transformando a watts sobre metro cuadrado, hemos hallado el valor de 10 elevado a la menos 12, ¿no? Pero esta vez ya en unidades de watts sobre metro cuadrado. ¿Por qué estamos colocando la watts sobre metro cuadrado? Precisamente para simplificar con las unidades que están en el numerador, ¿verdad? Como ustedes pueden notar, se va a simplificar watts sobre metro cuadrado o watts sobre metro cuadrado. Y de acá podemos hallar ya este resultado. ¿De acuerdo? Entonces, realizando esta operación, el resultado sale, ustedes también pueden ir haciendo 114, 23 decibeles, ¿no? 114,23 decibeles. Esa es la intensidad del sonido. En este punto, fíjense, esta intensidad, o más bien este nivel de intensidad que hemos calculado es 114,23 decibeles, por si acaso. ¿Sí? Decibeles.
De esa forma calculamos estas dos incógnitas, intensidad de sonido y nivel de intensidad del sonido. Les repito, a 6 metros de este equipo de sonido. Ahora bien, respondiendo al inciso B, ¿cómo calculamos la distancia L1? Entonces, para calcular esta distancia L1, tenemos que basarnos inicialmente en el nivel de intensidad del sonido, ¿no es cierto? Es decir, bueno, en este caso, si tenemos como dato el beta 1, pues, ¿qué tal si colocamos acá el beta 1? Esto es igual ¿a qué? A 10 log, o sea, logaritmo. Pero ahora, fíjense, de esta intensidad I1, ¿sí? Dividido entre la I sub 0. Esta es la fórmula que tenemos que aplicar, ¿no es cierto? Ahora, en este punto, obviamente, donde se presenta o donde se percibe 100 decibeles, ¿verdad? En ese punto también, obviamente, se presentará un nuevo intensidad del sonido. Entonces, calcularemos esta intensidad del sonido y uno más antes, ¿no es cierto? Y luego vamos a plantearnos esta formulita, ¿de acuerdo? Como ya vamos a conocer esta intensidad del sonido, que va a ser en este caso, es esta I, ¿verdad? Entonces, como esta potencia es esta misma potencia que tiene este equipo de sonido, entonces de ahí ya vamos a poder calcular esta distancia L que nos pide Félix. ¿Sí? Ahora bien, de esta formulita, ¿cómo calculamos esta I1? A ver, antes, ¿cuánto vale beta 1? Beta 1 nos indica que vale 100, ¿no es cierto? 100 decibeles, ¿verdad? Esto es igual a 10 log, acá la I1 sobre la I sub 0. Donde acá notamos de que, bueno, va a ser posible simplificar estos ceros, ¿no? ¿Y qué nos queda? Nos va a quedar 10. Esto es igual, ¿verdad? A log, ¿no es cierto? De la intensidad 1 dividido entre la I sub 0. ¿Sí? Bien, a ver, esta relación. ¿Cómo calculamos, o más bien, cómo despejamos esta I1? ¿Pueden despejar esa I1? ¿Qué tal? Ahí van platicando. ¿Cómo despejan esa intensidad I1? Aplicando, obviamente, definiciones matemáticas, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahí van despejando esa I1. Porque despejamos esa I1 y vamos a conocer su valor. Ya estaría resuelto el problema ya casi en un 90%. Después ya es fácil. ¿No? A ver. Fíjense, esta I1 es nuestra incógnita. ¿Sí? Pero ¿cómo despejamos? Si la I1 está en logaritmo, en base 10. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Fíjense, si estamos hablando en un logaritmo en base 10, entonces, ¿qué tal si tomamos precisamente esta base y luego colocamos como exponentes el 10 y el logaritmo y 1 sobre I sub 0? ¿A qué me refiero? Fíjense. Entonces, aquí indico, tomando base 10, tomando, indicaremos en este caso base 10, base 10 diremos en ambos miembros. En ambos indicaremos miembros. Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, tomando como referencia esta última relación, es decir, acá coloco 10
base 10, y como exponente coloco 10. Y esto va a ser igual, acá también coloco 10, ¿no es cierto? Y exponente, en este caso, logaritmo de la I1 sobre la I sub 0. ¿Está correcto? Ahora, bueno, este dibujo todavía no lo voy a borrar, voy a continuar acá. ¿Bien? Voy a continuar acá. Entonces, aplicando más bien propiedad del logaritmo, ¿no es cierto? El lado izquierdo solamente voy a copiar 10 elevado a la 10. ¿No? Pero ¿qué pasa en el lado derecho? Fíjense. Aplicando propiedad de logaritmos, ustedes notarán que va a ser posible escribir I1 sobre el I sub 0. ¿No es cierto? Y multiplicado por logaritmo de 10. ¿Está bien aplicada esa propiedad? ¿Qué tal? ¿Qué dice? En este caso, log estoy pasando a multiplicar con la base 10. Y este es o más bien, el I1 sobre I sub 0, bueno, estoy pasando a multiplicar precisamente esta propiedad. ¿No? Pero ahora sabemos que el logaritmo de 10 en base 10 es 1, ¿verdad? ¿Sí? Es 1, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, siguiendo con esta misma relación, acá tendré 10 elevado a la 10, ¿no? Y luego en el lado derecho, I1 sobre la I sub 0. ¿Está claro? De tal manera que la I1 va a ser igual a 10 elevado a la 10, ¿no es cierto? Multiplicado por la I sub 0. Despejando la I1, ustedes notarán de que I sub 0, que está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Y esta es la relación, ¿no? Repasando datos, esta I1 va a ser igual a ¿qué? A 10 elevado a la 10. Pero, ¿qué es la I sub 0? La I sub 0 es el sonido más débil que hemos indicado, ¿no? La cual está dada con el valor, ya lo conocemos, de 10 elevado a la menos 12. Pero en watts sobre el metro cuadrado. ¿No es cierto? Y realizando esta operación, bueno, acá es matemáticas, ¿no? Tenemos las mismas bases, 10, 10, exponentes 10 y menos 12. Entonces sabemos que el resultado de esta operación es operar con los exponentes, ¿no? 10 a la 10 menos 12, y esta vez va a ser menos 2. ¿De acuerdo? Pero en unidades de watts sobre el metro cuadrado. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, de esa forma calculamos la intensidad del sonido en este punto. Fíjense, en este punto, con el dato de beta 1. Ahora, con este dato de la I1 ya se puede calcular esta distancia L1. Para ello, aplicamos esta formulita que les indicaba, ¿no es cierto? Aplicamos esa formulita, a ver, de la siguiente forma. Decimos, para calcular R1. Para calcular R1. Entonces vamos a aplicar la fórmula, les decía, de que intensidad 1 es igual a la potencia P dividido entre el 4pi R1 al cuadrado, ¿no? Entonces esta relación ya podemos despejar esta R1, ¿no es cierto? Y 1 conocemos, acá está, ya tenemos el valor. P, esta potencia, ya sabemos la potencia, es un dato, 120, dijimos, ¿no? Watts, ¿no es cierto? Estamos despejando R1, ¿cuál va a ser la formulita? R1 directamente va a ser igual a la potencia, en este caso P, potencia acústica, ¿no es cierto? Dividido entre el 4pi y 1, ¿no? Ahora, como R1 está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Acá estaría elevado al cuadrado, ¿eh? ¿Sí? Entonces, para que aparezca solamente R1, el otro lado de la ecuación va a aparecer en raíz cuadrada.
Por lo tanto, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular esa distancia R1. ¿Sí? Y como está en función de datos conocidos, esta potencia, bueno, dijimos 120, ¿verdad? La potencia de esta fuente. Entonces, 120 en este caso watts, ¿no? La potencia. Dividido entre el 4pi. Bueno, dividido en este caso entre el 4pi. Y a la vez multiplicado por la intensidad de 1, el cual ya hemos calculado, y cuyo valor nos dio, acá multiplicado, decimos, por 10 elevado a la menos 2. Pero en unidades de watts sobre el metro cuadrado, ¿no? Y todo esto en una raíz cuadrada. Y de esta forma vamos a calcular esta distancia. Pero antes, dentro de la raíz, en este caso, analizando unidades, se va a simplificar el watts con el watts, ¿no? Y haciendo extremos y medios, metro cuadrado va a subir al numerador, ¿no? Y de la raíz cuadrada va a salir solamente como metro. ¿De acuerdo? A la realización de esta operación, antes multiplican 4pi por 10 a la menos 2, lo guardan a la memoria, 120 dividido entre lo que han calculado y saquen su raíz cuadrada. ¿Cuánto da esa distancia? ¿Bien? A ver, vamos a comprobar. Yo obtengo 30.9 metros. ¿De acuerdo? Entonces, esta distancia R1, la cual queremos calcular, nos dio 30.9 metros. ¿No es cierto? Y en ese punto se va a tener un nivel de intensidad de 100 decibeles. ¿Qué tal? ¿Se entiende ese ejemplo? A ver, para cerrar esta parte, veremos un ejemplo más, siempre con la finalidad de que vayan familiarizándose con estas fórmulas de intensidad de sonido y nivel de intensidad del sonido. A ver, voy a plantear este ejemplo de la siguiente forma. Bueno, a ver, les indico. Un altavoz se coloca, digamos, indicaremos, entre dos observadores en línea recta. Entre dos observadores, digamos, en línea recta. Bueno, a ver. Acá voy a realizar el dibujo para que se vaya entendiendo siempre. Bueno, este es el altavoz, algo así más o menos, ¿no? El cual emite un cierto sonido. Acá vamos a tomar como referencia esta línea, ¿no es cierto? Y vamos a colocar dos puntos en los cuales están estos observadores. Por ejemplo, a ver, acá coloco este primer observador, algo así más o menos, ¿no es cierto? Y acá coloco este otro observador. Bueno, llamaré observador 1, observador 2. ¿Sí? Ahora, el dato que se tiene es de que este observador 1 percibe un nivel de intensidad en el lugar donde está situado, ¿no? Pero también
esta otra persona percibe un nivel de intensidad, llamaré, bueno, beta 2, hasta el lugar donde está. Este primer observador voy a tomar en cuenta 80 decibeles, ¿sí? Y este observador llamaré 60, percibe 60 decibeles. Bueno, decibeles. De nivel de intensidad del sonido. Además, se va a tener como dato esta distancia entre estos dos observadores, ¿no es cierto? Están en línea recta, asumimos, ¿no? Tanto esta fuente de sonido como estas dos personas están en la misma línea recta, por si acaso, ¿ya? Entonces, esta distancia voy a asumir que sea de 110 metros entre persona y persona. Ahora bien, la pregunta va orientada de la siguiente forma, pero acá la distancia que se tiene entre esta persona 1 con la fuente, ¿no? Indicamos la distancia R1. La distancia que se tiene ahora de la misma fuente de sonido, obviamente la cual va a tener una cierta potencia, una potencia acústica, ¿no? Bueno, una cierta potencia acústica, ¿no? También la distancia que se tiene con el observador, en este caso 2. Llamaré en este caso L2, ¿no? Entonces, vamos a considerar estas distancias de esta forma. Bueno, pero se entiende, ¿sí? La distancia desde la persona 1 hasta la fuente de sonido es R1, y la distancia donde está ubicada la persona 2 respecto a la fuente de sonido es R2, ¿no? Y acá esta fuente de sonido, repito, tiene una cierta potencia acústica. ¿Sí? Además, el nivel de intensidad que percibe esta persona, 1, está más cerca, ¿verdad? A esta fuente, es 80 decibeles. Y esta otra persona que está un poco más alejada, fíjense, percibe 60 decibeles. La pregunta es, calcular distancias R1 y R2. ¿Entendieron las preguntas? ¿Una pregunta? ¿No? ¿A qué distancia estará la persona 1 respecto a esta fuente? En otras palabras, ¿cuál es el valor de R1? ¿Y a qué distancia estará la persona 2 respecto a la misma fuente? Se quiere calcular la distancia R2. Sabiendo que la distancia entre las dos personas es 110 metros. ¿Qué tal? ¿Cómo analizamos este problema? A ver, ¿de qué manera vamos a ir aplicando las fórmulas que conocemos? A ver, obviamente tenemos que ir analizando en este caso más antes la intensidad de sonido que van a percibir estas personas en el punto donde están ubicadas, ¿no? Teniendo como dato el nivel de intensidad. Bueno, acá colocamos solución. A ver, iremos analizando. Por ejemplo, diremos, a ver, para 1, me refiero para el observador 1.
para este observador. ¿Cómo calculamos la intensidad del sonido que percibe esta persona a este lugar donde está? En otras palabras, ¿cómo llamamos la I1? ¿Sí? Y también de la misma forma vamos a calcular la intensidad de sonido para esta otra persona. Llamaré I2. ¿Estamos de acuerdo? A ver, I1. ¿Cómo podemos calcular? Nuevamente vamos a basarnos en la definición, en este caso, del nivel de intensidad del sonido. En este caso hablamos de beta 1. Analizamos para esta persona. Es 10, ¿no? Según la definición, logaritmo de la I1 sobre la I sub 0. Ahora, sabiendo que beta 1, bueno, es un dato que se conoce, es 80. Acá 10 log y 1 sobre el I sub 0. ¿Sí? Ahora acá realizando, bueno, simplificaciones, ustedes notarán de que, bueno, 0 con 0 va a ser posible simplificar. Esta relación nos quedará solamente como 8, ¿no es cierto? Log y 1 sobre el I sub 0. ¿Está bien? Ahora, similar al anterior ejemplo que hicimos, lo que queremos calcular es la I1, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a aplicar bases. Base 10 elevado al 8. Base 10 elevado al logaritmo de I1 sobre la I sub 0. ¿No? Entonces, de acá notamos que va a ser posible expresar 10 a la 8. ¿No es cierto? Y esto va a ser igual a qué. Aplicando propiedades de logaritmos, vamos a tener I1 sobre la I sub 0. I1 sobre I sub 0 multiplicado por el logaritmo de 10. ¿De acuerdo? Sabiendo de que el logaritmo de 10 en base de 10 es 1. Y por lo tanto nos quedará 10 elevado a la 8. Esto va a ser igual a la intensidad 1 dividido entre la intensidad I sub 0. Entonces acá, fíjense, ya podemos despejar la I sub 1, ¿no? Intensidad 1. Y esto va a ser igual a 10 elevado a la 8 multiplicado por el I sub 0. ¿Está bien? Y este I sub 0, ya sabemos cuánto vale, es el sonido más débil, es la intensidad del sonido más débil. Y sacamos tener 10 elevado a la 8, multiplicamos por la I sub 0, ¿verdad? Y este I sub 0, vamos a tomar en cuenta 10 a la menos 12, pero en watts sobre el metro cuadrado. Pues realizamos esta operación, ¿no es cierto? 8 menos 12 debe tener menos 4, ¿no? 10 menos 4. Perdón, unidades de watts sobre el metro cuadrado. Este es el nivel de intensidad, ¿sí? Que percibe esta persona, justamente. Donde está ubicado. En forma similar, fíjense, procedemos a este caso para la persona 2, ¿no? Es decir, para esta otra persona. Solo que esta vez ahora vamos a aplicar beta 2, ¿no es cierto? El 10 log, ¿verdad? Y 2 dividido entre la I sub 0. ¿Sí? O sea que en vez de esta I1, cambiamos por I sub 0. Y realizamos, jóvenes, el mismo procedimiento. ¿No es cierto? Vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Y al final vamos a llegar a qué relación. Fíjense. Esta vez el beta 2 es 60, ¿no ven? O sea que colocamos 60, beta 2, acá está, para persona 2, ¿no? Y esto es igual a 10, ¿no es cierto? Acá colocamos el log, esta vez de la I2 sobre el I sub 0. Bueno, sobre I sub 0. Acá nuevamente, bueno, eliminamos los ceros y vamos a llegar a la relación de 6, esto es igual al log de I2 sobre el I sub 0.
¿De acuerdo? Estamos sacando, ¿ven? Y realizamos este mismo proceso. ¿Se dan cuenta? Acá colocamos en base 10, acá también en base 10, etcétera. ¿No es cierto? Y simplificando, digamos, voy a mostrar directamente el resultado por la definición, simplificando. Llegamos a la conclusión de que esto va a ser igual a I2, estamos hablando, ¿no es cierto? Esta vez de 10 elevado a la 6 multiplicado por la I sub 0. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esta consideración, ¿no es cierto? I2 va a ser igual a 10 elevado a la sexta multiplicado por la I sub 0. Pero nuevamente I sub 0 aplicamos 10 elevado a la menos 12. Watts indicamos sobre el metro cuadrado, ¿no? Entonces de acá va a ser 10 a la menos 6, ¿verdad? O 10 a la 6. ¿Sí? Ahora vamos a realizar esta operación. Esta primera parte, I1 nos dio 10 a la menos 4, ¿no? Y ahora nos da 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado. Bueno, a la menos 6. Watts indicamos sobre. O sea que esta es la intensidad de sonido que va a percibir esta persona, justamente ubicada en ese punto. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Sabiendo que la potencia que emite este equipo de sonido es constante, ¿no es cierto? Entonces vamos a basarnos en intensidad de sonido. Intensidad, indicamos, del sonido. Y esta intensidad del sonido está definida como intensidad y precisamente potencia dividida entre 4pi r. Bueno, por esta vez, fíjense, como estamos hablando en mayúsculas, ¿no es cierto? Tomamos en cuenta r cuadrado, ¿no? Y despejando potencia, esta potencia va a ser igual a ¿qué? A 4pi r cuadrado multiplicado por la intensidad de sonido. ¿De acuerdo? Bien, ahora, con potencia acústica constante, con potencia, indicamos acústica constante, ¿no? ¿Qué significa eso? De que en este caso la potencia de esta fuente va a ser una constante, es decir, vale tanto para este observador, también como para este otro observador. Entonces, tomando en cuenta esa formulita de la potencia, ¿no es cierto? Entonces, podemos escribir esta relación también de la forma 4pi R1 al cuadrado multiplicado por la I1. Y esto va a ser igual a 4pi multiplicada por R2 al cuadrado multiplicado por la I2. ¿Está claro? Ahora, realizando simplificaciones, es decir, se notarán de que en esta relación, ¿no es cierto? 4pi con 4pi va a ser posible simplificar. ¿Y qué nos queda? Bueno, voy a aprovechar este lado de la pizarra. Lo que nos queda es directamente las distancias y las intensidades de sonido, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ya vamos a poder obtener una relación entre estas distancias y también la intensidad del sonido.
A ver, el cual podemos representar de la siguiente forma, ¿no? Estamos acá, ¿no? Fíjense, de acá, bueno, voy a venir a este otro lado, no voy a borrar todavía esta parte, ¿no? Entonces me quedaría, les decía, R1 al cuadrado y 1. Esto es igual a R2, bueno, en este caso también R2 al cuadrado multiplicado por la I2. Ahora bien, esta relación bien se debe despejar la R2, ¿no? Despejando rápidamente esta distancia R2, ¿no es cierto? A ver, ¿qué tengo en el otro lado? Voy a tener la relación de intensidad 1 sobre intensidad 2 en raíz cuadrada multiplicado por la R1. ¿Saben esa forma de despeje, jóvenes? A ver, vayan viendo ustedes también. Entonces, por lo tanto, en base a esa relación ya vamos a poder despejar, o más bien directamente repasar datos, ¿no? Donde esta R2 va a ser igual a la I1. Pero esa I1 que hemos calculado es igual a 10 a la menos 4, ¿no es cierto? Estamos hablando de unidades de watts sobre metro cuadrado, ¿no? Dividido entre el 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Entre watts sobre también el metro cuadrado. Toda esta expresión está en una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Y vamos a multiplicar en este caso por la R1. ¿No es cierto? Y esa R1, bueno, como no la conocemos, lo representamos directamente de esta forma en esta relación. Y por lo tanto, esta R2, realizando operaciones, acá notamos dentro de la raíz cuadrada, se va a simplificar watts metro cuadrado, watts metro cuadrado. ¿No es cierto? Vamos a tener la relación de que 10 a la menos 6 va a subir al número 2 con 10 elevado a las 6 nada más, ¿no ven? Entonces, operando exponentes, ¿cuánto va a ser esto? 10, bueno, acá menos 6 va a subir con más 6, ¿no ven? 6 menos 4, 2. Y 10 elevado en este caso al cuadrado 100 directamente, ¿no? De esta forma, ¿no es cierto? Y multiplicado por la R2. Entonces acá esta distancia R2 va a ser directamente a 10 R2. Esta es la expresión a la cual llegamos. Bueno, se nos acaba el tiempo, jóvenes. 10 minutos más de descanso y volvemos. ¿Listo?